¿Sí? Bueno, pues buenas tardes, noches a todos y a todas. Continuando con el ciclo de conferencias en tiempo de los Ruiz Florindo, la que hoy nos trae aquí es la denominada Mujeres, Arte e Ilustración en la España del siglo XVIII. Para ello contamos con la presencia de Andrea Díaz Matei, investigadora, editora, crítica y comisaria de exposiciones de arte. Andrea es doctora en Sociedad y Cultura dentro del ámbito Historia y Teoría de las Artes y diploma de Estudios Avanzados en Historia, Teoría y Crítica del Arte por la Universidad de Barcelona. Ha sido becaria de investigación en el Departamento de Estudios de Cultura Visual de la Universidad de Westminster, Reino Unido, y docente en la Escuela Superior de Diseño IED, Barcelona. Publica artículos, libros, revistas científicas en Europa y Latinoamérica, así como participa en conferencias y congresos. Desde una mirada crítica contemporánea, examina las estéticas insurgentes y sus efectos en la memoria histórica y cultural, centrándose en Latinoamérica y España. Nacida en Buenos Aires, Argentina, vivió 17 años en Barcelona y desde 2018 reside en Sevilla. Actualmente colabora con el Máster en Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico, siendo investigadora del área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con quien ha editado el libro La negritud y su poética, prácticas artísticas y miradas críticas contemporáneas en Latinoamérica y España, 2020. Recientemente, en conmemoración del Año Florindo, celebrado por el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, junto a los profesores Francisco Llero y Fernando Quiles, ha comisariado la exposición Alarife Ruiz Florindo, Arquitectura Barroca desde Fuentes de Andalucía, en la Casa de la Provincia de Sevilla. Y sin más preámbulo, le doy paso a Andrea Díaz Matei. Muchas gracias. ¿Va bien? Bueno, buenas tardes primero y muchas gracias a todos los presentes por estar aquí, a la invitación que hemos recibido del Ayuntamiento, al señor alcalde, a José Manuel y a todos los miembros del Ayuntamiento que están haciendo esta labor que me parece encomiable de llevar la cultura de Fuentes hacia Sevilla, hacia otros pueblos y también traerla aquí y tener este patrimonio también guardado. Bueno, como ha comentado, yo he sido una de las comisarias de la exposición de los Alarifes Ruiz Florindos en Sevilla, pero tal vez algunos de vosotros os preguntáis por qué he escogido para esta conferencia, charla, no sé, conferencia o charla, el título Mujeres, Arte e Ilustración en la España del siglo XVIII. A ver, toda la exposición fue, además si recuerdan, hay una línea temporal que cubre todo el siglo XVIII. Los Ruiz Florindo, ellos hicieron su labor en este siglo. Pero el siglo XVIII, por otra parte, ha sido un siglo con muchos cambios, donde han convivido tanto el barroco como la ilustración, en algún momento convivieron hasta que finalmente se ha decantado por el predominio de la ilustración. Esto aquí lo podemos ver, por ejemplo, en el proyecto del Ayuntamiento de Fuentes, donde Alonso hizo un proyecto que no fue aprobado por la Real Academia de San Fernando de Madrid y finalmente se hizo uno inspirado en el proyecto de Ventura Rodríguez, un proyecto más neoclásico, mucho más acorde a todas las ideas de la Ilustración.
Por otro lado, me parece interesante, o yo en este caso quería plantear el lugar de la mujer en la historia del arte. Porque muchos de ustedes, yo misma en algún momento, por eso empecé a investigar sobre este tema, la primera idea que se nos viene cuando hablamos de mujeres artistas, que en el siglo XVIII no había, o habían muy pocas artistas mujeres, por lo menos reconocidas, o que hoy en día estén recordadas. Se me escapó esto, Cel. Con lo cual, me parecía interesante esta pregunta, que ya se la hizo una historiadora del arte norteamericana que se llama Linda Nochlin, que en el año 1971 escribió un artículo que eso luego derivó en libros y muchas personas que siguieron aportando, investigando el tema en exposiciones. Un artículo que se llama ¿Por qué no han habido mujeres artistas? Así se llama, pero la pregunta completa es en la historia del arte. Ella hace toda una revisión y concluye, además de que no hay genios artistas, concluye en dos, digamos, en dos premisas. Una es que muchas mujeres han sido olvidadas o relegadas de la historia del arte. No es que no han habido, sino que también han sido relegadas, que no han sido tomadas en cuenta o que estaban a la sombra de algún artista genio o más importante que ellas, o simplemente tenían que cambiar de nombre, ponerse un seudónimo masculino para que, sobre todo eso ha pasado en la literatura, para que sean reconocidas o para que puedan ser publicadas en este caso. Eso por una parte. Y por otra parte es que ella también apunta al tema del acceso a la formación, ¿no? Que también estuvo bastante relegado durante muchos siglos, el acceso a la educación en artes, en este caso, para las mujeres. Entonces, ¿cuál es? ¿Ahí? No, sí. Entonces, esto es como una pequeña introducción de por qué vamos a hablar de las mujeres y la ilustración en el siglo XVIII. El siglo XVIII conviven, como decía antes, este barroco tardío y el neoclasicismo, que más o menos oficialmente el neoclasicismo comienza a mediados del siglo XVIII, en 1750. Es como normalmente pasa en los estilos de la historia del arte o del arte, son contrapuestos, ¿no? Los criterios básicos de la ilustración, en ellos basa o prima la razón, ¿no? La naturaleza y la experiencia. Se quita todo lo que es ornamental en función justamente de la función, ¿no? En pos de la funcionalidad más que de la forma, que era justamente el contrario en el estilo barroco. Sí, el conocimiento es muy importante y el conocimiento es a través de la experiencia, pero sobre todo la experiencia científica, el método científico medido que pueda llegar a generalizarse para llegar a ese ideal de universalidad que se tenía en el pensamiento ilustrado. En el arte va a pasar más de lo mismo, ¿no? Es un arte que es un arte racional, ya no va a los sentimientos, a expresar las pasiones como
en el barroco, va a expresar más bien la razón y la mente, y va a intentar imitar la naturaleza. Entonces también se aleja de todas las exageraciones y movimientos que tenía bruscos el barroco. Y busca también que las obras tengan una validez universal, en el sentido que sean entendidas y comprendidas universalmente. Por supuesto que la creación va a ser ya una experiencia humana y no divina, porque justamente va a tener que tener siempre algo de universalidad y de cientificidad. ¿Cuál es? Entonces, en este contexto os preguntaréis, o yo me he preguntado, ¿cuál es el lugar de la mujer en la Ilustración? ¿Cuál es el lugar de la mujer en este siglo XVIII con tantos movimientos y tantos cambios de cosmovisión, de pensamiento, de maneras de pensar, pero también de maneras de hacer, como hemos visto? Las premisas ilustradas dicen que todos los hombres nacen libres e iguales y, por tanto, con los mismos derechos. Básicamente Rousseau y todos los filósofos de la Ilustración coinciden en este tipo de afirmación, lo cual abre un debate, ¿no?, de la naturaleza de la mujer y la jerarquía de los sexos, que todavía es bastante importante en la sociedad de la época. Con todos estos debates se abre otra rama que no tiene directamente que ver, pero yo creo que a la vez sí, con otra rama que es la política y las cuestiones sociales y morales, y hay varias reivindicaciones de mujeres a nivel sobre todo político, donde plantean esta igualdad o plantean, bueno, por lo menos la necesidad de tener los mismos derechos que los hombres. Aquí en esta imagen que les pongo es la primera edición impresa de la Vindicación de los Derechos de la Mujer, escrita por Mary Wollstonecraft en 1792, donde es casi, podríamos decir, una contestación a los derechos, a la reivindicación de los derechos del hombre de la Revolución Francesa. Todo esto va a acabar finalmente, todas estas reivindicaciones, en lo que es el germen, podríamos decir, del feminismo moderno. Hay escuelas, la escuela inglesa y la escuela norteamericana no lo ponen como la primera hora, pero los estudios feministas europeos, sobre todo los últimos, sí ya lo ubican dentro a todo este movimiento de las mujeres del siglo XVIII, sí lo ubican dentro de la primera ola del feminismo. Yo lo dejaría en que esto es el germen del feminismo moderno, porque en pocos años comienza la edad moderna y vamos a estar, digamos, todas estas premisas van a tomar mucha más fuerza y cuerpo. Con todo este contexto que les estoy comentando, hay también una manera diferente de socializar. Tenemos por un lado la transformación de las ciudades de estilo o de corriente más neoclásica o más de la Ilustración, son ciudades que no solo se abocan
a una arquitectura religiosa y de palacios, sino que hay toda una transformación del urbanismo, donde hay centros de encuentro, donde hay escuelas, hospitales, y todo se organiza alrededor de instancias cívicas o más estatales, si quieren, serían cívicas. Entonces también hay un cambio en la manera de sociabilizar. Se crean los salones, no sé si lo conocéis, los salones que eran lugares de encuentro con diferentes temáticas, podían ser de literatura, de política, en nuestro caso salones de arte donde se exponían las obras y se vendían, y era un lugar de circuito social y también de reconocimiento de los artistas. Los artistas que no pasaban por estos salones difícilmente vendieran y difícilmente fueran reconocidos en la época. Las tertulias también es un momento que se comienzan a organizar las tertulias, tanto los salones como las tertulias. Las mujeres van a empezar a tener una función social que antes no tenían, antes estaban solo más relegadas a la función doméstica, y ahora van a empezar a tener esta función social que va entre lo público y lo privado. No termina de ser todavía público, pero va hacia ese camino, ¿no? Porque las tertulias se hacían en palacios, en casas, ¿no? Eran las anfitrionas las que propiciaban ese encuentro de gente para conversar sobre diferentes temas políticos, filosóficos, artísticos o más frívolos, si se quieren también. Pero era la manera que las mujeres empezaron, digamos, a tener un cierto protagonismo en la sociedad ilustrada. También se hace en las sociedades económicas, y el ideal ilustrado también lleva a que la relevancia de la educación en todos, pero sobre todo en la mujer, era un valor bastante cotizado, ¿no? Era un valor importante. Las mujeres idealmente tenían, que eran por supuesto no todas las mujeres, sino las mujeres de una clase aristocrática, una burguesía alta, tenían que ser cultas, tenían que ser cultivadas, tenían que saber si podían lenguas, el piano, danza, saber de literatura. Incluso les daban también clases de geografía, historia, para que puedan tener esas conversaciones, para que puedan ser anfitrionas también de estas tertulias, ¿no? Era algo que había cambiado el gusto de lo que era la reunión social. Entonces, de esta manera, las mujeres poco a poco van empezando a tener un lugar, un cierto protagonismo en la sociedad. En 1752, en Madrid, se crea, después de varios intentos realizados por la nobleza, se crea la Real Academia de San Fernando, ¿no? La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, desde donde se va a arreglar, ¿no? A poner reglas, sobre todo lo que se puede y se debe hacer en el arte, en la pintura, en la arquitectura. Lo que comentaba del ayuntamiento, o también si nos retrotraemos a la exposición, el cambio que hizo Antonio Ruiz Florindo cuando va a Cádiz, que él ya no puede ser el arquitecto, él tiene que ser maestro de obra para estar debajo del arquitecto Benjumeda, y justamente él se dedica a hacer obras civiles, obras públicas sobre todo, ¿no? Entonces, al crearse esta Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, también las mujeres
van a tener, curiosamente, van a tener un lugar destacado o importante o importante en relación a lo que antes se tenía. Esta imagen es un documento de las actas del acto inaugural de la Academia de San Fernando, donde se nombra académica emérita a Bárbara María de Hueva. Justamente en el acto inaugural. No sé si habéis podido leerlo, pero solo voy a leer esto. Bueno, están aquí, nació en Madrid en el año 1733, desde niña fue inclinada a la pintura y el 13 de junio de 1752, en que se celebró la Junta de Abertura de la Real Academia de San Fernando en la calle Alcalá, presentó en ella unos dibujos de su mano que merecieron la aprobación de directores y muchos elogios de los concurrentes. Entonces el viceprotector que la presidía dijo en voz alta: «Señores, los dibujos que acaban de ver descubren tanto adelantamiento en su autora que aún sin valerse de los privilegios del sexo, le conceda a la Academia por su mérito el honroso título de académica, esperando que con él inspire al celebrado nombre de otras ilustres profesoras». O sea, también a la vez está haciendo un llamamiento a las otras mujeres, pero sin tener el favor del sexo masculino, ¿no? Aún siendo mujer, ha hecho las cosas bastante bien, ¿no? Pero las mujeres en ese momento tampoco, esto es curioso, esta contradicción, bueno, para mí me parece una contradicción, porque las mujeres todavía no podían participar de las clases, ni siendo alumnas ni siendo profesoras de la Real Academia de Bellas Artes. Recién en 1819 se les permite a las niñas acceder a los cursos de dibujo y artes menores. Tampoco les podían ir a formarse en artes mayores, ni acceder a los cursos de dibujo del desnudo, ¿no? Por una cuestión de pudor o algo así. Por eso es curioso, porque en estos primeros años hay una cincuentena de mujeres que son nombradas académicas, tanto de honor como de mérito. Y esto era no por la formación reglada de la academia, sino por los talleres privados que había, los talleres familiares, porque muchas eran hijas o esposas de artistas y otras tenían que ver, estaban en el círculo, digamos, de la corona. Ahora vamos a ver algunas de estas artistas. Por otro lado, ver también, ¿no? Yo rescato el empeño, porque todas estas mujeres, incluso Bárbara María de Hueva, ellas tenían que hacer un escrito solicitando ser reconocidas como tal y tenían que mandar sus trabajos, ¿no? Su producción, sus dibujos, sus pinturas para que esto pueda suceder y siempre pertenecer al círculo de arte o al círculo perteneciente a la casa real. Aquí tenemos, por ejemplo, Faraona María Magdalena Olivieri, que en 1759 entrega estos dos retratos, uno es un autorretrato y otro es el retrato de su marido, que es el arquitecto Jacques Marquet, realizados en pastel.
y recibe el título de académica de mérito por la entrega de estos 2 retratos. Como ven, tenía su virtuosismo, tenía para hacer en pastel, y también podemos ver no solo la calidad de la obra, sino el estilo, ¿no? El estilo ya es un estilo que pregona las bases del estilo neoclásico, un estilo más austero, sin mucho adorno, con unas líneas bastante definidas y rectas. Aquí tenemos a Caterina Cherubini Preciado, que si bien nace en Roma, se casa con Francisco Preciado de la Vega, que es un pintor español, miembro de la Real Academia de San Fernando, pero que también, bueno, se cree, es nacido en la provincia de Sevilla y se cree que es de Écija, pero no está del todo confirmado. Y ella también fue nombrada académica de mérito en 1761 por el envío de este cuadro, que como curiosidad, no sé si lo apreciáis, las mujeres no podían hacer cuadros de grandes dimensiones, sobre todo hacían retratos y miniaturas o cuadros de dimensiones no demasiado grandes, y en el caso de Caterina es un cuadro de unas dimensiones un poco más importantes, y creo que también recuerda, no sé, o a mí me recuerda por lo menos, ¿no? Esta pintura más italiana, un poco más barroca. Aquí vemos algo del claroscuro, más atenuado, pero como el neoclasicismo es esta vuelta a lo clásico, ellas visten de una manera clásica, el tema, ¿no? El contenido es la justicia y la paz, estas 2 señoras hablando muy amablemente, porque aboga por estos preceptos ilustrados. Aquí tenemos a María de Loreto Prieto, que también es hija de un grabador. Recuerden que ellas las clases las tomaban particularmente, ¿no? Es hija de este grabador y fue, como artista, obtuvo la protección del rey Carlos III. Ella fue alguien muy reconocida para el momento por el dibujo y por el pastel. El nombre que se le pone, ¿no? Busto de mujer de perfil con casco sobre un escudo y flechas. Yo no sé qué veis vosotros, pero a mí me rememora, ¿no? una Atenea, me rememora una Minerva para la mitología romana, ¿no? Podemos ver ahí el casco, ¿no? Sobre todo la función del casco, que es bastante importante, lo que más sobresale, y en segundo lugar el escudo y las flechas o las lanzas, ¿no? que siempre llevaba Atenea, esos símbolos de la diosa de la sabiduría, de la guerra y de los oficios. Y también, interpretación mía, porque no hay interpretaciones, no hay lectura, solo hay la documentación de estas mujeres, o yo no la he encontrado. Mi lectura es que justamente esta vuelta hacia esa mujer, a esa diosa griega, tiene más que ver con el tema de la razón, ¿no? Porque no ha depuesto las armas, pero las armas están en un segundo plano, ¿no? Y entonces el tema de la razón y de la mente vuelve a estar presente. Acá tenemos a Ana María Mengs, conocías Ana María Teresa, pero se la conoce como Ana María Mengs. Ella sí fue alguien
bastante conocida. Este es un estudio de la cabeza de muchacha hacia 1790. Ella fue hija del pintor Anton Raphael Mengs, que trabajaba para la corte. Como verán, hay gente de muchos sitios de Europa, porque la corte de los Borbones trajo, sobre todo de Italia y de Francia, muchos artistas y pintores de las cortes europeas. Y entonces ahí en Madrid había mucho contacto, e incluso esto, ¿no? Casadas luego con el grabador Manuel Salvador Carmona. También fue académica de mérito, y ella muere en el año, aparentemente de repente, en el año 1792, y en el año 1793, o sea, el año siguiente, se hace una exposición en la Real Academia de San Fernando con los cuadros de esta artista y de otras artistas mujeres que también donan sus cuadros para la exposición. Es la primera exposición hecha en la Real Academia de San Fernando, hecha por artistas mujeres, y se cree que es la primera exposición hecha por artistas mujeres en Madrid y en España. Por eso les decía, es alguien que fue muy reconocida y que incluso también en las actas se recoge, que no lo he puesto, se recoge que esperaban que esto sirva de inspiración para otras mujeres, ¿no? Esto de hacer una exposición de artistas mujeres. Este es el padre, ¿no? Es un retrato que ella le hace a su padre, Anton Raphael Mengs, en papel. También vemos, igual que en la anterior, vemos claramente toda el estilo neoclasicista, ¿no? Y el manejo virtuoso del pastel, ¿no? En el sentido, esto que decía que en el neoclasicismo se quiere imitar a la naturaleza, no se exagera, pero sí se quiere imitar, y entre eso están los retratos que intentaban ser bastante realistas, y yo creo que aquí se ha logrado con cierto virtuosismo. Este es un dibujo de Manuel Salvador Carmona, que era su marido, y que la dibuja ella. Ya no empiezan las mujeres a tener, digamos, este protagonismo que decía antes, pero también en acción, no solo haciendo quehaceres domésticos o estando al lado de su marido, sino los mismos maridos también valoran la labor que hacen. Y aquí está haciendo, no sé si se ve aparentemente un retrato que podría ser el mismo del padre o de otro retrato, porque era una de las actividades que más realizaba. En Juana Ríguez Armendáriz, es el estudio de cabeza de Antinó, que es también un dibujo en papel con las claras directrices neoclásicas, volviendo a las antiguas civilizaciones clásicas, con un dibujo muy definido y muy delineado. Y tiene la curiosidad, no sé si lo ven en la imagen más hacia vuestra izquierda, la filigrana del papel, que tiene una flor de lis, la corona, una corona arriba, y el anagrama de su nombre. Esta es otra. Bueno,
esta tiene otro nombre, no es el estudio de cabeza de Antinó, es del mismo año, pero ella con estas dos, este es el estudio de la cabeza de la Vestal Tucha. Me he equivocado con el nombre, lo había corregido, pero se ve que no se grabó. Ella también, como ven, ellas mandaban sus trabajos y con estos dos trabajos ella fue nombrada académica en 1791, académica de honor en 1771 y vuelve a tener el mismo estilo y el mismo anagrama y filigrana. Aquí pasamos a Dorotea Mitchell, que es una artista, bueno, que se ha casada con Pedro Mitchell, que era también un artista, y, no, perdón, no casada, era su padre, y que hace el estudio del modelo masculino desnudo sentado con el brazo derecho extendido. Este dibujo, esta obra, tuvo tal aceptación y tan buenas críticas dentro de la academia por su destreza, sobre todo porque no podían acceder a las clases de desnudos, ¿no? Pero yo creo que alguna habría ido, aunque mirara por el pestillo de la puerta. Fue tan mentada, tan comentada y tan bien recibida que también se expuso en una exposición en ese mismo año. María Tomasa Palafox, que es la marquesa de Villafranca, como se la conocía, aquí también con este cuadro ingresó a la Academia por méritos propios el 25 de julio de 1805 y fue una persona, una mujer que tenía un protagonismo bastante importante en la sociedad de Madrid del momento, formó parte de las juntas de damas de Madrid, fue fundadora, una de las fundadoras de la Sociedad Patriótica de Señoras de Fernando VII y tuvo realmente ella mucha repercusión en todo lo que sean temas de cultura, no solo en su pintura como aficionada, sino en todos los temas. Bueno, podemos ver claramente ahí una Sagrada Familia con ropajes clásicos que responden a todo el estilo neoclásico, con una escenografía, digamos, con un atrezzo que podría ser más atemporal. Por otro lado, también tenemos, ya algunas hemos visto, la mirada que los hombres tenían sobre estas mujeres, sobre algunas de estas mujeres, ¿no? Hemos visto algunos maridos que dibujan o retratan a sus esposas y Francisco de Goya, que ha retratado a muchas mujeres, no solo de la alta sociedad y de la aristocracia, sino a mujeres de todo tipo y condición. De hecho, en Madrid hay varias, han habido, ahora mismo no hay ninguna en curso, pero han habido varias exposiciones donde se muestra la mirada que tenía Goya sobre las mujeres y las distintas mujeres de su época. Esta es la misma marquesa de Villafranca, que también era artista, y entonces él la dibuja como protagonista del cuadro en su función de artista.
Ahí pueden ver el pincel con el que está retratando a su marido y la paleta de colores, ¿no?, sobre una mesilla, y este marido que la mira como con cierta devoción, ¿no?, podría decirse, en un ambiente muy neoclásico. También he escogido algunas, no todas, porque eran mucho y no me quiero tampoco pasar del tiempo que tengo para comentar esto, pero igual creo que con algunas ya nos podemos hacer una cierta idea del lugar que tenía la mujer en la sociedad del 18. Francisco de Goya también retrata a la marquesa de Santa Cruz, que es Margarita Waldstein, que fue una persona, una dama, además de que se decía que era muy bella y muy agradable, era una dama aristocrática, cultivada, que cumplía con todos los ideales de la Ilustración. Tertuliana, una educación exquisita, además de todas las artes, ahí podemos ver esta lira que viene a simbolizar, ¿no?, que ella estaba muy interesada en la poesía y en la literatura también, ¿no? Pero, como les comentaba anteriormente, no se queda solo en retratar a estas mujeres aristocráticas. También retrata a la tirana, que es una actriz sevillana que fue muy elogiada por la intelectualidad ilustrada, por su fortaleza y su bien hacer en el escenario. Se le llamaba la tirana porque era la mujer de un actor, ¿no?, era la esposa de un actor que le llamaban el tirano, que se suponía que no era porque fuera tirano, sino por un tema de un papel en una obra que había hecho. Goya la representa en varios cuadros. Yo aquí he puesto dos, una de cuerpo entero y otra de 3/4, porque él era también un enamorado del teatro y admiraba mucho a esta señora. Bueno, ya vamos a ir terminando, no los voy a aburrir con tantos cuadros, pero bueno, esta es María Urriesi Pignatelli, que bueno, aquí realiza el amor arquero, este pequeño Cupido, ¿no?, que muy angelical y muy adorable, por supuesto con las partes tapadas por estas, no sé, estas flores que están en el paisaje, y este es realizado con pastel. Marcela de Valencia, también los temas religiosos habían dejado de tener la presencia que tenían mientras prevalecía el estilo barroco. Pero, bueno, como hemos visto, retratos o otras escenas mundanas o que remitían a cuestiones de mitología clásica. Pero en este caso, Marcela de Valencia pinta, es una aguada sobre marfil, pinta a San Sebastián, que es atendido por Santa Irene en su tortura. Ella va ahí a cuidarlo y rescatarlo. Las miniaturas eran en general ¿cómo decir? Era algo que se llevaba mucho porque tenían que ver con los viajes y porque todas estas señoras, para cumplir estos
preceptos ilustrados, entre otras cosas, tenían también que viajar y conocer parte o cierta parte del mundo que ellas pudieran. Nada, y para terminar con este repaso sobre las mujeres artistas que tuvieron protagonismo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, simplemente mencionar a Isabel de Farnesio, que fue una gran coleccionista de arte, igual que María Luisa de Orleans y otras mujeres ya con un linaje bastante elevado, pero que también otra de las actividades que se hacían no solo era la pintura y la literatura, sino el coleccionismo, que el coleccionismo fue parte de estas actividades que podían hacer ciertas mujeres, por supuesto, no todas las mujeres. Bueno, y con este repaso, simplemente como para que veamos que sí que han habido mujeres artistas en el siglo XVIII, lo que pasa es que justamente no han estado siempre puestas en su lugar, no han estado siempre reconocidas ni reivindicadas como tal vez deberían, como la historia del arte debería haberles hecho el lugar. Simplemente para terminar, para ir concluyendo, decirles que, bueno, que el siglo XVIII fue un siglo que fue favorable para la mujer, sobre todo para la mujer de una cierta categoría social, de una clase social que era la clase aristocrática y las clases altas, media alta, que si bien hubieron cambios, hubieron cosas que no cambiaron, porque si la mujer fue ganando lugar, estas mujeres fueron ganando lugar en lo que respecta a la cultura y a las costumbres sociales, lo que son los estamentos sociales, las clases sociales, en ese aspecto no hubo mucho movimiento. Pero de todas maneras, sí que creo que permitió, lo que decía al principio, permitió ese germen de feminismo, porque todos estos cambios culturales, sociales, de sociabilidad, permitieron y fueron acompañados también por reivindicaciones de derechos y reivindicaciones sociales de las mujeres que, como les decía al inicio, fueron derivando en lo que fue la primera ola del feminismo hasta el día de hoy, que todavía seguimos con ciertas luchas hasta que la igualdad, a ver si llega en algún momento. Nada, todos estos cambios producidos en el siglo XIX, simplemente quería mostrar esto, el protagonismo que tuvo la mujer y que no siempre es reconocido, y que creo que es necesario que este tipo de historia también la conozcamos todos. Nada, muchas gracias. Abrimos un turno de preguntas. ¿Alguna pregunta para Andrea? ¿Acerco el micro o bueno, aquí no? Falta. Hemos visto la mujer en la pintura, pero no hubo nada en escultura o en arquitectura. Muy poco, en escultura muy poco y en arquitectura tampoco. Sobre todo la ilustración, la segunda mitad del siglo XVIII, en España, por toda esta gente que venía con la corte borbónica, se desarrolló sobre todo en la pintura, y las mujeres sobre todo también. No hay esculturas, por lo menos registradas, porque también hay muchas que han sido anónimas y todas esas no tenemos todavía acceso a documentos. ¿Alguna pregunta más? Aprovecharos que tenemos aquí una enciclopedia, ¿eh? ¿Nada?
Bueno, pues vamos a dar paso al capítulo número 5, Florindo de Roa, La campana, la calle larga.